Hola, somos el grupo Una Pulga Aventurera y os vamos a hablar de unos conceptos de la edad contemporánea. Yo os voy a hablar del cine y os voy a decir cómo evolucionó en el tiempo. Antes todo era en blanco y negro y sin sonido, pero en la actualidad es todo más fluido, con color y se utiliza el sonido. También os voy a decir cuál es la película más taquillera, que es Avatar 1. Cuál es la compañía de cine más exitosa, que es Disney. Y también os voy a decir 5 actores del cine, que son Will Smith, que hace películas de acción, Tom Holland, que es Spider-Man, Robert Downey Jr., que es Iron Man, Keanu Reeves, que sale en Matrix y también hace de John Wick. Bueno, yo os voy a hablar ahora mismo en las redes sociales de la edad contemporánea. Os voy a decir cuál es la evolución de antes y de ahora en las redes sociales. Antes la gente no tenía redes sociales, sino que se enteraba de las noticias por periódicos, juglares o porque la gente, diciendo unas personas a otras, se enteraban. ¿Cuál es la primera red social que existió en España? Fue Fotolog, se creó en 2002. ¿Y cuál es la red social más usada en el mundo? Seguro que pensaréis TikTok, YouTube, Instagram, pero no, es Facebook, con más de 3.000 millones de usuarios aproximadamente en línea. Los personajes que voy a decir que están en la actualidad, os voy a decir Auronplay, Lola Lolita, Marina Rivers, Rubius y MrBeast. Son personas muy seguidas en las redes sociales. Yo también os voy a hablar de la gastronomía. ¿Cómo ha evolucionado la gastronomía durante la historia? Primero, en la prehistoria, comían los alimentos crudos, luego se inventó el fuego y ahora tenemos vitrocerámicas para poder hacer nuestros alimentos mejor. También ha evolucionado porque antes se comía para sobrevivir. Ahora también, pero te sirven los alimentos mucho más preparados y en menores cantidades. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los mejores chefs del mundo? Pues según estadísticas, los mejores chefs del mundo son David Muñoz de España, René Redzepi de Dinamarca, Massimo Bottura de Italia y Joan Roca de España. Y la siguiente pregunta depende en cuestión de gustos, pero ¿cuáles son los 10 países con mejor comida del mundo? Pues los 10 países con mejor comida del mundo son Japón, Argentina, Perú, Italia, Colombia, España, México, Tailandia, Marruecos y Francia. Pues yo os voy a hablar sobre la música contemporánea. La música contemporánea se desarrolló a partir de la retirada del modernismo, por los años 70. Luego os voy a contar cómo evolucionó la música. Antes la música estaba bastante cuidada y la mayoría de sus versos rimaban, al contrario que ahora, que es bastante vulgar y no muchos de sus versos riman. Luego os voy a contar cuáles son los principales estilos de música, que son pop, reggaetón y rock. Y algunos de los cantantes más famosos son Lola Índigo, Melendi, David Bisbal, Shakira y algunos más. Shakira ha evolucionado bastante gracias a su ruptura con Piqué. Adiós. Adiós. Somos el grupo 2 y hoy os vamos a contar algunas cosas sobre la edad contemporánea y sobre el arte, la moda y la cultura. En cada parte hay varios apartados. Ahora os lo contaremos. Primero vamos con la cultura, que dentro de la cultura entra la gastronomía. Bueno, pues la gastronomía es la comida que tiene, por ejemplo, un país y a lo largo de los años se ha ido evolucionando. Por ejemplo, antes la comida en los restaurantes, cuando ya había restaurantes, era más elaborada y había mucha cantidad en los platos, pero ahora, más actualmente, hay muy poco de cada y hay muy poca cantidad. Costumbres de la cultura. Antes mis abuelos se sentaban a la lumbre a contar historias y ahora se comunican con móviles. Antes se leían libros en papel y ahora en la tablet, etc. Hola, yo os voy a contar de las redes sociales. La primera red social se llamaba sixdegrees.com.
que era para facilitar la comunicación entre personas. Ahora tenemos varias aplicaciones hay varias que no hay un número exacto. Ahora vamos con el arte. Bueno, pues con este apartado vamos a empezar con el cine. Con la música. Bien, pues la música principalmente se creó alrededor del siglo XVII, pero ahora estamos ya pasando en la edad contemporánea, ya estamos dejando atrás las notas musicales, los pentagramas y etcétera, y nos estamos fijando más en hablar e insultar o que rimen directamente las canciones sin importar el contenido que vengan en la canción. Bueno, pues una de las la canción más escuchada de Spotify, estas son curiosidades, la canción más escuchada de Spotify es The Weeknd y es del artista la canción se llama Building Lights del artista The Weeknd y está en el álbum After Hours. Ahora vamos con la expresión escrita. Pues las expresiones escritas son palabras o ideas que se enfocan o se ponen en un papel. Aunque antes la letra era mucho más cuidada y si te equivocabas volvías a empezar, arrancabas la hoja o una nueva y volvías a empezar. Ahora te equivocas y le pones un poco de tipes y ya está. Yo os voy a hablar ahora del cine. El cine nacionalmente se conoció en el año 1895, que fueron dos hermanos llamados Auguste y Luis que proyectaron las primeras películas. Lo hicieron en el Salón Indio en París. Ahora en la edad contemporánea tenemos cines 3D y todo eso guay. Y ahora vamos a entrar en la moda. Bien, pues vamos a comenzar con este apartado con la ropa. Bien, pues la ropa internacionalmente se creó a principios del siglo XV y también conocido como Renacimiento Europeo. Pero de aquella época iban muy elegantes la gente, o de vaqueros, pero muy elegantes. Pero a día de hoy vestimos más de chándal o de formas más fáciles de vestir, sin tener en cuenta la moda o también las combinaciones. Vale, yo ahora os voy a hablar sobre el maquillaje y el peinado. Esto es una cosa que ha ido evolucionando. El maquillaje es una cosa que ha ido evolucionando en el tiempo y ha empezado desde Egipto. Ha ido evolucionando ya sea para tapar impurezas o para cualquier cosa. Y esto siempre ha sido una cosa unisex. Ha ido evolucionando así. En Egipto se llevaba muy grande el eyeliner y iban así un poco. En 1920 iban con los ojos negros y los labios también. Y en 1980 ya iban un poco más vulgares y con lo que pillaran. Y ahora en 2024 ya se está empezando a valorar más ir de forma natural. Y ahora os hablaré de los peinados. Los peinados es una cosa que también ha ido evolucionando en el tiempo, ya sea por moda o por características sociales para ir más estéticamente bien. Y esto también ha ido evolucionando. En 1920 se iba así con el pelo rubio y con una horquilla recogiéndolo. En 1980 se iba así más de modo despeinado o con una coleta alta despeinada. Y en 2024, o sea, en la actualidad, ya se va más de forma natural y así con el pelo muy recogido. Esto es todo por hoy. Adiós. Somos el grupo Tubo Escape. Un poco raro el nombre, ¿verdad? Bueno, hoy os venimos a hablar, mi grupo y yo, de un poco del arte contemporáneo. Os dejo con ellos.
Hola, soy Adán y yo os voy a hablar de la música. Lo primero que os quiero decir de la música es que ha cambiado muchísimo. Antes era muy cuidada, muy estética. Tenía todo perfecto y sus versos rimaban. Ahora es todo más alocado y la mayoría de sus versos no riman. Sus principales tipos de música de actualmente son el pop, rock y el reggaetón. Los principales representantes del pop son Mariah Carey, Jennifer López, Michael Jackson, casi todos de habla inglesa. Luego del rock son normalmente grupos como Guns N' Roses, AC/DC, The Beatles. Y luego del reggaetón son la mayoría de habla español, como Daddy Yankee, Bad Bunny y todos esos. Ahora os voy a hablar de las características. Ahora mismo se usa más como de amor o desamor y suelen usar palabras malas o palabrotas. Y sus principales instrumentos son la guitarra eléctrica, bajo eléctrico, teclado, batería y sintetizador. Bueno, yo os vengo a hablar un poco de la comida o gastronomía que hay de ahora de la contemporánea. Que, por ejemplo, voy a decir unos cuantos de tipos. Que es la francesa, la italiana, la española, la china, la japonesa y la india. Y hay más, obviamente. Bueno, ¿y por qué no podemos hablar de un gran cocinero? Por suerte, o sea, un gran cocinero contemporáneo, y por suerte es español, llamado David Muñoz, nacido el 15 de enero de 1980. Cuidado. Y hablando un poquito de la comida, ¿por qué es importante la comida? Obviamente, sin la comida no podríamos vivir y no podríamos alimentarnos ni nutrirnos. Y no existiría ningún programa de televisión, como por ejemplo MasterChef o el Chup Chup de Carlos Arguiñano. Pero bueno, ahora la comida va cambiando mucho. Antes cuando ibas a un restaurante y pedías un filete, te daban un filete así, rico, tal. Y ahora si vas, te dan un filete con la salsita por alrededor, con la especia esta rara, con la sal. Soy Rafa y os voy a hablar sobre la arquitectura. El principal representante de la arquitectura de más o menos el siglo XXI es un japonés llamado Riken Yamamoto. Y también os hablaré sobre la arquitectura moderna. La arquitectura moderna se caracteriza por usar muchas veces el color blanco, azul y gris, pero ese último en menos cantidad. También se caracteriza por intentar tener muchas más ventanales para que la luz sea más natural. Al contrario que que la arquitectura antigua, que los colores que predominaban era el gris, el negro y el marrón, y las casas se solían hacer con pocas ventanas y adosadas. Ahora os contaré tres principales obras de arquitectura del siglo XXI. 1. El Estadio Nacional de Pekín. 2. La Capilla de Bosques de África. Y 3. Eso ha sido todo. Adiós. Yo soy Marina y os voy a hablar sobre el teatro. Os voy a decir características del teatro. Crea un mundo, todo ocurre en presente y posee una estructura y duración determinadas. Os voy a decir algunos personajes famosos del teatro. Primero, Don Juan, que fue... No quiero lo mismo de ayer. Ayer te dije que estaba mal esto y sigues igual. Celia, ¿tienes algo diferente a lo de ayer? Vamos a repetirlo, ¿no? Celia, ¿tienes algo diferente a lo de ayer? Sí. Vale. Sal, cuenta 3 y empieza. 3, 2, 1, va. Vale, pues yo os voy a hablar sobre la pintura. La pintura se creó en 1511. Se creó en 1511. De ayer, no es contemporáneo. Vale. He dicho que Adiós.